Bueno, y una atropellada sesión se realizó la noche de este jueves en la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional. Todo sucedió cuando Daniel Mendoza, quien preside esa comisión, suspendió la sesión y con ello no se aprobó el informe del proyecto de ley de crecimiento económico. Se prevé que esta mañana a las 9:30 se retome la sesión. Para analizar este tema hemos invitado al economista Alberto Dajic. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tienen 2 días prácticamente en esta comisión para ponerse de acuerdo y que pase un informe para el segundo debate de esta ley que tendrá que estar lista para finales de mes. ¿Y hacia dónde usted cree que va el camino? Por un lado, lo que sí hubo un consenso ayer es para no dar paso a esa moción de que se archive ese proyecto de ley. Bueno, uno puede analizar esto, Liz, puntualmente, como cuando mira un árbol, o puede analizar esto mirando un bosque. Cuidado, nos concentremos en este proyecto de ley. Este proyecto de ley, nos concentremos sin ver el todo. Este proyecto de ley, como lo expresé en un artículo de Diario El Universo, de 400 artículos, disposiciones generales, es uno más de una serie de leyes que se vienen dando y se van a seguir dando mientras no entendamos que todo el conjunto de legislación heredada de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, tiene que ser desmantelado. ¿Cómo podemos vivir con una constitución que, por ejemplo, dice que el Banco Central del Ecuador tiene que hacer política monetaria cambiaria en un país dolarizado? Pero mire, qué absurdo. ¿Cómo podemos vivir con un conjunto de leyes mañosamente aprobadas que se llaman códigos orgánicos? Un código orgánico debe referirse a la función ejecutiva, a la función legislativa, a la función judicial, no un código orgánico monetario, no un código orgánico de educación. ¿Para qué están ahí? Para que no se puedan cambiar, porque el objetivo de un régimen orientado por Cuba, Venezuela y el extremismo que no cree en la democracia es que las leyes no se cambien. Bueno, pero ahora lo que se busca es reformar precisamente ese código que existe, o sea, hacerlo perfecto o lo más cercano a la perfección. Esto es lo que quiero que se entienda. Yo no estoy en desacuerdo con que se busque a través de una ley como esta mejorar. No estoy en desacuerdo que se busque de alguna manera resolver el problema puntual que se tiene hoy. Pero esto está muy lejos de resolver el problema de fondo del Ecuador. Que esta ley no va a hacer crecimiento económico. Esta ley va a parchar. Ahora, si usted tiene una llanta pésima que la tiene que cambiar y se poncha, es mejor parcharla y caminar un poquito más. Eso es lógico. Ahora, pero eso que usted denomina que va a ser como un parche más para la de situación, los muchos que se han venido dando y que se seguirán dando a menos que hagamos un cambio de fondo en el país. Ahora, pero es lo que se está debatiendo hoy, ¿no? Es Entonces, correcto. ahí está la decisión, si pasa por el Ministerio de la Ley o si logran ponerse en un acuerdo y debatirlo en el Pleno. Que pase por el Ministerio de la Ley sería negativo. Yo lo que creo es que hay cosas en la ley positivas, hay cosas muy negativas. Por ejemplo, que usted venda su casa, el Estado se le va a llevar la gran mayoría de lo que usted legítimamente se ha ganado. Y el principal patrimonio de un ciudadano, de una familia, es una casa. Entonces, hay cosas, no entremos en los detalles, que sí hay que rescatar en cambios institucionales y hay ingresos que se pueden ver sensatamente. Lo que no debe pasar es que vaya por el Ministerio de la Ley. Creo que el diálogo es fundamental para ver cómo se negocia un veto. Pero ahí sí vale la pena entrar quizás en algunos detalles porque son precisamente algunos de estos temas los que llevan a algunos en la Asamblea, algunas bancadas, a decir que se debe archivar esta ley. Por ejemplo, el ministro Martínez dio una entrevista a un medio, a Primicias, y en esa entrevista él decía que están dispuestos a acoger algunas observaciones y aplicarlas. Entre esas decía que hay consensos en ciertos puntos, como eliminar la propuesta de cobrar impuesto a la renta, a la venta ocasional de inmuebles, permitir que las personas que tengan un ingreso de más de $100,000 anuales puedan deducir de su pago de impuestos los gastos de salud en el caso de alguna enfermedad catastrófica, que se trabaja en un esquema equilibrado en cuanto a la eliminación del crédito tributario del ISD a las materias primas y bienes de capital de la industria, y que están de acuerdo en que este impuesto a las bolsas plásticas se implemente de manera gradual. ¿Hasta qué punto, ya también tomando como antecedente que en la Comisión de Régimen Económico el presidente decía
que van a haber algunas modificaciones en la parte recaudatoria, en la parte tributaria. ¿Hasta qué punto el gobierno debe ceder para que se dé paso a una aprobación de este proyecto de ley? Es que democracia es eso, pues, Liz. Si usted va a dialogar solo para hablar y no quiere escuchar, no dialogue. La esencia del diálogo es, primero, saber escuchar mejor de lo que uno habla. Y en segundo lugar, entender que algo uno tiene que ceder. Lo negativo sería que esto pase por fuerza bruta, es decir, por el Ministerio de la Ley, que va a generar conflictividad. Hay que tratar a como dé lugar de que este tipo de cosas se puedan acordar. Pero hay que ceder en esta medida, en estas medidas que tienen un fin recaudatorio con el que el gobierno ya está presupuestándose en caso de que se apruebe ese proyecto de ley, o en la aplicación de esas medidas, más no en la medida como tal. A ver, que un impuesto se le lleve a los ciudadanos el valor de su casa, creo que no tiene presentación, ¿verdad? Que se grave a empresas extranjeras para decirle al mundo, ya somos el país de Latinoamérica con la menor inversión extranjera directa en relación al PIB, menos que Haití, y estamos grabando al capital, no tiene presentación. Entonces hay cosas que no tienen presentación. Otras, como por ejemplo las deducciones. Es ilógico que una persona que gana soltera hasta $100,000 pueda deducir, y el que gana $101,000 y tiene 5 hijos y mantiene a su madre no pueda deducir nada. O sea, eso tiene que ser una escala progresiva. No se puede poner una línea hasta 100,000 todo y después de 100,000 nada. No, tiene que ser una escala progresiva. Y además eso abre la posibilidad de que se vaya bajando a futuro. No, ahora ya no es 100,000, ahora es 90,000, ahora es 80,000 y termina sin haber excepciones. Yo creo que en el presupuesto hay una pequeña reducción respecto al gasto del año anterior, pero el Estado tiene que reducirse mucho más y es posible. No creo que este gobierno ya tenga el espacio para hacerlo porque es un gobierno de transición. Suficiente bien tenemos con el hecho de que ni usted ni yo nos debemos preocupar de qué estamos diciendo en esta entrevista y que nos puedan perseguir después. Ya eso es un gran logro en el Ecuador, pero a futuro lo que ya tenemos que empezar a discutir en el Ecuador es cómo producir ese acuerdo nacional, Liz, que nos lleve no a una ley parche, una ley trole, una ley parche del trole, trole del parche, sino a un acuerdo de ir a un modelo de libertad, que el país entienda que esta pobreza y que la distribución del ingreso se resuelven sosteniendo por décadas una economía libre. La misma China, que es un comunismo cerrado en lo político, pero una economía muy de mercado que ha traído la inversión, comenzó su proceso en los años 70, Liz. Está cosechando hoy. Chile, ¿cuándo lo comenzó? Para cosechar un crecimiento económico. Esto es lo que el Ecuador tiene que entender, que no puede ir de salto en salto, sino llegar a un acuerdo de cómo ir a una economía libre, desburocratizada, quitar la asfixia regulatoria. Tome el caso de las universidades, que lo vivo tanto. Las universidades privadas, ¿qué recibimos del Estado? 0. Pero al revés, no nos devuelven el IVA, con lo cual estamos financiando al Estado. ¿Para qué? Para pagar una burocracia que cuando pedimos que se nos apruebe una maestría, demoran 1 año en aprobarnos. Es decir, estamos pagando, es como que Richard Carapaz le pague a un sujeto para que cada 10 kilómetros le vire la bicicleta y no lo deje avanzar. Ahora, bueno, sobre la reducción del Estado, hace unos días conversábamos en este espacio con el ministro Martínez y él decía que se va a seguir ajustando y va a haber una reducción considerable incluso para el próximo año. El gobierno trata de tomar estas medidas diciéndole al país también, nosotros vamos a hacer lo nuestro, pero sí necesitamos el apoyo de todos. Entonces, ¿hasta qué punto eso también tiene que ser entendido en la Asamblea? Porque hay bancadas que se oponen totalmente y quieren que se archive por la parte recaudatoria que tiene como esencia quizás este proyecto de ley y dicen no, le corresponde solamente al gobierno. Pero hemos generado una crisis donde debemos entender que sí o sí
debe haber una participación quizás de toda la sociedad para poder sacar adelante al país. Pero lo más triste es que se oponen quienes precisamente generaron la crisis. Esto es algo impresionante. Es obvio que esto es una crisis heredada. Esto se lo advirtió en este canal, en esta silla, Liz. El año 2015 yo le advertí al país la gravedad de la crisis, cuando no se sentía, ¿verdad? Y le dije al país que si no se hacía algo ya, caeríamos y deberíamos mirarnos en el espejo de Puerto Rico y de Grecia de muchos años de recesión. Qué tragedia que eso se esté cumpliendo. Recuerdo que me dijo eso. Eso se lo dije a usted en esta silla. El año 2015, hace 4 años. Ahora le digo igual al país, si no llegamos a un acuerdo nacional de no ver cuánto bajamos 1.000 millones el presupuesto aquí, no. De coger todo el andamiaje de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, y echarlo por el caño para ir a una economía libre, que no nos asfixie, que no nos ahogue, que nos permita trabajar, que esté vinculada al mundo, que no tenga 5% de impuesto a salida de capitales, no tenga anticipo impuesto a la renta, que nos deje trabajar, que la burocracia no sea un peso, que sea lo mínimo indispensable. Si no llegamos a un acuerdo de que eso hay que hacerlo y mantenerlo por encima de la política y la politiquería, no vamos a salir. Liz, el año 92, cuando fui vicepresidente, se pasó una ley que eliminaba el subsidio a los combustibles. Se lo eliminó, se abrió la importación. Los políticos lo echaron para atrás. Ya había sido eliminado el subsidio. Mire esa irresponsabilidad. Bueno, sigue prevaleciendo en muchos casos lo político más que lo técnico, lo que realmente necesita el país. Y paralelamente a este debate, a este tratar de llegar a un consenso en cuanto al proyecto de ley de crecimiento económico, por otro lado está este análisis de la proforma presupuestaria para el próximo año. Una proforma que también está siendo cuestionada porque dicen que se incluyen valores que a lo mejor se basan en supuestos, como es el hecho de dar paso a la monetización de algunos activos del Estado. Para este año se pusieron una meta de 1.000 millones, no lo lograron porque no se concretó, pero el ministro ha dicho que se avanza en esto y ahora hay una proyección nuevamente para el 2020. Considerando esto, ¿cree usted viable que efectivamente se pueda dar esta concesión a manos privadas de algunos activos del Estado que puedan resultar atractivos y concretarse y permitir así el ingreso de 2.000 millones de dólares, que es lo que contemplan por este rubro? Bueno, hay activos que pueden negociarse, concesionarse, hacerse operaciones de alianzas público-privadas, sí los hay. Y obviamente, hoy, si se ha venido trabajando en eso desde que se lo mencionó, debemos asumir que es más probable que se haga a lo que fue el año anterior, porque si yo digo voy a hacer algo y no alcanzo en 12 meses, pues la probabilidad de hacerlo en los próximos 12 meses es mayor, porque ya he recorrido un camino y sí han estado recorriendo un camino. Ahora, un presupuesto se llama propuesto al Congreso, codificado, que es el que sale, se aprueba, y hay uno ejecutado, que es el real. Nunca en la historia el propuesto es igual al codificado y el ejecutado es igual al codificado. Y durante la ejecución siempre hay un espacio de maniobra. Por lo tanto, el presupuesto es una referencia y lo más importante en un presupuesto es ver la intencionalidad. Si el gobierno está diciendo voy a deshacerme de activos, es una buena señal. Si el gobierno dice estoy reduciendo, aunque sea poco, es una buena señal. Si estoy reduciendo el gasto. Ahora, lamentablemente, donde más se está reduciendo es inversión. En un país que ha rezagado la inversión privada por muy malas políticas de tasas de interés de la FARC, que siguen vigentes. Controles de tasas que no tienen sentido, tasas diferenciadas entre cooperativas y bancos, que es sacrílego y que tiene que terminar, porque las cooperativas
no pueden estar pagando el doble de lo que pagan los bancos. Eso es demasiado peligroso. Se mantienen esas cosas. Ha habido un rezago de inversión del sector privado y la inversión del sector público, no digamos que fue mala, fue pésima. El Aromo, la ampliación de la refinería, sobreprecios en las centrales hidroeléctricas. Entonces, si el sector privado rezagó su inversión y la del sector público fue mala, queremos salir de una recesión sin inversión. Por eso le digo, a menos que lleguemos a un gran acuerdo nacional que entienda que no con discursitos, con clichés, con odio de clases, con frases de un sistema trillado que no le dio nada al mundo y que no resolvió la pobreza en ninguna parte, a menos que entendamos que no es eso, sino una economía libre, una economía sin asfixias, sin controles, una economía que se sustente en ahorrar, invertir, producir, aumentar la productividad, dar libertad, que venga el capital, salga, de que el esfuerzo de la gente sea recompensado, a menos que no entendamos ese ambiente de libertad, lo aceptemos y lo mantengamos por décadas consistentemente sin la interferencia política, el Ecuador no va a salir. Desde su punto de vista, ese sería el gran paso al que debemos ir, pero lo cierto es que hoy presente hay una proforma que está en camino, hay una ley de crecimiento que está, económico que está en camino, críticas, posturas divididas, y ahí la preocupación es hacia dónde vamos. Es posible llegar a acuerdos sobre esta ley. Yo sí creo que es posible sentándose a conversar. Y hay que hacerlo. ¿Y esos acuerdos permitirán seguir contando con el apoyo tal y como están entonces de estos organismos multilaterales de crédito? Sí es posible. Sí es posible, sobre todo si se acuerdan las reformas sobre instituciones. Que estos momentos, ojo, son más importantes para efectos de los acuerdos internacionales que las mismas cifras de impuestos. Porque para este año más o menos las cuentas están cerradas. Y dejando o postergando la parte de el debate y lo que tiene que ver en materia monetaria y financiera, que es otra propuesta que hay, que ahorita se concentra en los esfuerzos en la parte tributaria. No, al revés. O de manera íntegra. Al revés, Liz. Para efectos de acuerdos con los organismos internacionales, estos momentos, el que el gobierno no le pueda volver a meter mano al Banco Central como criminalmente se lo metió en la década pasada, es más importante que generar 100 o 200 millones de dólares. Que exista una mejoría en las facultades de supervisión, en la calidad de supervisión, en la independencia y el fortalecimiento de la superintendencia de bancos para evitar crisis que se puedan venir por mala supervisión, es más importante que recoger 200 millones de dólares más. Por eso le digo que es indispensable llegar a acuerdos, porque esos temas que parecería que no son los más importantes, hoy son los más importantes. Bueno, confiemos en que esos acuerdos llegarán. Tienen hasta este domingo en la Comisión de Régimen Económico para presentar ese informe para dar paso al segundo debate dentro de la Ley de Crecimiento Económico hasta fin de mes para una aprobación de la proforma presupuestaria. Así que los tiempos corren. Hay una cuenta regresiva en ese sentido en el que el país está pendiente. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista, aquí analizando este importante tema. Gracias por haber venido.